Bien, y siguen habiendo preguntas. Graciano, te había prometido la palabra. Sí, me había quedado pendiente antes de la pausa. Usted señalaba, contestando una pregunta anterior, que, digamos, en el grupo de los que son donantes exigidos, como usted lo definió, la prevalencia de quienes presentan alguna anomalía es de 4,72 por cada 100 donantes. Si uno mira los que son donantes voluntarios habituales o reincidentes, digamos así, o asiduos, ¿a cuánto desciende ese porcentaje? 1,7. 1, y poco por ciento. Y uno y poco, Sí, o sea que un 3% menos. O sea que 4 veces menos la Exacto. incidencia de, digamos, de... Enfermedades asociadas a la transfusión. O podemos decir de 4 veces menos la mentira, porque se supone Pero que la tal vez no es persona... mentira, No tal es vez la es falta de mentira. información, Falta ¿no? de información o no saber o desconocimiento. Claro. Es muy difícil, aunque sabemos o uno lo puede percibir, hacer una estadística de cuánta gente miente. ¿Cuánta gente miente? No sabemos. No, dijo que más o No menos sabemos, que puede no calcular. sabemos porque si Para, consideramos mentimos que todos, cuánta gente El miente, tema es ver en qué tendríamos lo cosas. que es realmente no podríamos creer que nuestra comunidad haga esto porque somos tan solidarios para muchas cosas y la donación de sangre es una forma de solidaridad. Hay que preguntarse cuál es el verdadero alcance de lo que llamamos solidaridad en la sociedad uruguaya, ¿no? Quizás a partir de este tipo de experiencias tengamos que cuestionarnos hasta dónde llega realmente la solidaridad. De aquí, de tribuna, querían hablar. Yo quería decir algo, si bien donar sangre hay que hacerlo y hay que hacerlo en vida porque es donar vida, donar médula hay que hacerlo en vida también. Es lo único que podemos donar vivos y bueno, no post-mortem. Médula y sangre, porque también a veces la donación de médula queda como ahí, como que se puede donar después de muerte y no, se tiene que donar en vida. Bien, Ro. ¿Cuánto vamos a demorar para cambiar ese formulario? Para que las personas homosexuales puedan donar sangre. Se está trabajando en ese tema y yo pienso que no más de junio, julio del año que viene vamos a estar en realmente un consenso de todas las organizaciones, ONG que están asociadas o vinculadas al tema y estamos trabajando en ese tema justamente para poder hacer un estudio de la realidad sanitaria, porque eso también es cierto, y mucha gente a veces va a donar sangre para hacerse el estudio del VIH, entonces son donantes que también tendríamos que sacar de esa. No es un tema de discriminación, es un tema de seguridad transfusional. Estamos trabajando, calculamos que en junio o julio vamos a poder tener novedades. Bien, Martín. A mí me llamaba la atención lo del formulario, sobre todo porque el doctor había dicho que en los 80 la prevalecencia tenía que ver con eso y que justamente el cambio de paradigma en Argentina tenía que ver con un corrimiento. De la población vulnerable. Y yo me preguntaba si no podíamos de repente en ese formulario bajar un poquito más y aplicar al filtro a, bueno, si te cuidaste en los últimos 30 días sin saber orientación, por ejemplo, para que sea mucho más democrático a la hora de expresar el cuidado que tiene que tener una persona a la hora de sí, en vez de donar preguntarte sangre. con cuántas personas tuviste con relaciones quién. sexuales y con qué sexo eran, si te Exacto. cuidaste. Corre. Es muy buena la pregunta, pero no hay consenso en el mundo. Y ¿Por un poco qué? lo que decía Graciano es la confiabilidad. Si fueran las donaciones voluntarias, si el donante va a donar, sí, en el donante exigido, y yo les pregunto a ustedes, al público en general, que venga tu hermano y te diga, che, ¿me vas a donar sangre para mí? Y que diga, no, mirá, que no usé, que no voy. No, van a donar y ahí es donde se ve principalmente. Por eso la donación tiene que ser voluntaria y en eso seguramente se puedan cambiar estos paradigmas. O sea que para mentir es se el miente, voluntario, porque el mentirías en eso donante también, decís vos. directamente no va a ir a donar si sabe que no está en esas condiciones. Yo lo que digo es esto que dice el doctor, o sea, a mí me parece realmente que la mirada sobre ese ¿Es más fácil cuestionario mentir sobre una cosa que sobre otra, decís? No, y que es una mirada que tenemos social, que ese cuestionario de alguna manera refleja los temores muchas veces prejuiciosos de una sociedad. No sé si tiene un aval científico Bueno, tiene. hoy. Lo tenía, lo que lo tenía en su explicaron, momento. claro, pero hay que lo ver que decía, ahora. si bajamos un poquito más el filtro y lo hacemos mucho más general, y en vez de preguntarle con quién, cómo y cuándo, es si te cuidaste. La pregunta es, porque si, aparte puede haber más si te riesgos hacen, si si te fue hacen una dos pregunta personas, tan un intimidatoria como, por ejemplo, con cuántas personas tuviste relaciones sexuales en los últimos meses, de qué orientación sexual, no, como que por ahí no es lo mismo a que te pregunten si te cuidaste, porque mentir en una cosa parece más fácil que en otra, ¿o no?
Yo te voy a contestar. Uno agarra y dice, el formulario de la entrevista, cómo se adiestra el personal, la definición de promiscuidad de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ustedes saben cuál es? Si tuviste más de 2 parejas en los últimos 6 meses, sos un individuo promiscuo. No lo dice Uruguay, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, si tenemos que cambiar en otros niveles y en otras organizaciones. Bueno, pero es que de hecho tampoco le pregunté y le iba a preguntar frente al cuestionario que te dice con cuántas, si ha tenido relaciones con más de una persona. Por eso es más de 2. Más de 2 porque se modificó. Era más de 1 hasta hace un par de años en la Organización Mundial de la Salud. Quiere decir, y la definición de la entrevista es que las personas con promiscuas, y esa es la definición de la OMS, no deberían donar sangre. ¿Se vacían los bancos? ¿O qué va a pasar? No voy sé. a emitir opinión porque nosotros pensamos eso porque también estamos haciendo estrategias y si vos escuchaste a la doctora Viano que dijo el plan escolar y el plan liceal apunta que a los donantes entre 18 y 28 años, entonces si tomamos esa población como un target para nuestros futuros donantes, tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajar en el voluntariado. Que esos donantes sean voluntarios y no exigidos y que cuando están en situaciones que pueden dudar, se abstengan de donar en esos periodos de tiempo. Eso es lo que ha llevado en el mundo en los donantes cuando son voluntarios. ¿Y cuánto es el periodo de ventana, doctor, que hoy, porque se hablaba de 6 meses para determinar? Promedialmente para la hepatitis C, que es el más largo, anda con las técnicas de 4ª generación en alrededor de 40 días. Y después, por ejemplo, para el VIH, que es lo de pública notoriedad, en el momento actual andamos alrededor de unos 22 a 24 días como periodo de ventana. Antes eran años, ¿te das cuenta? Antes años. podía llegar a 6 meses, 5 meses. Martín. Yo el aporte que quería hacer no tenía que ver con una mirada moral o ética, sino también pensando en esto de que el formulario también se transforme en una herramienta de acercamiento. Cuando ¿De educación hay tanta... sexual, decís? No de educación sexual. Bueno, pero perdón, sí que hay que usar que preservativos No, y que hay que puede- cuidarse en varios aspectos, forma puede parte de la tener- educación sexual. Sí. De que, por ejemplo, que está muy bien, como tú lo decís, del tema de si te cuidaste. Sí. El tema es de cómo te cuidaste. Claro. Porque no- digo, si tú, por ejemplo, en una relación sexual, si usaste preservativo, pero anterior a ponerte el preservativo, tuviste una penetración sin el preservativo, Claro. digo, entonces, ahí entras en un terreno que es muy delicado y en el que pueden haber un montón de cosas que pueden estar en juego, Yo ¿no? quiero terminar esto. Digo que el instrumento se convierte en un instrumento que también hace mucho más simpático y acerca mucho más a las personas cuando el formulario es mucho más cálido y atiende a esa cuestión sin cuestionar a la propia Bien, conducta. pero es cierto, también. pero atendiendo lo que plantea Gustavo, también habría que ver, entonces la repregunta abajo, ¿cómo te cuidaste? Porque capaz que es También, cierto, capaz que se también cuidó, es no eso, sé, sí, sí. andás a ver su criterio, porque, a ver, desinformados estamos todos en alguna medida, en muchísimos, ojalá fuéramos una población informada y educada en las cosas que tenemos que estar educados, pero nos falta todavía. Entonces, si nos dejan a nuestro criterio, imagínate, Ro. Porque hay mecanismos para hacer exámenes que se hacen en las campañas, que se ha hecho en la calle, se hace el test de VIH, se hace en el momento y el resultado tarda unos minutos, de 5 a 8 minutos. La pregunta es esta, que ¿estamos a la vanguardia para hacer los exámenes de estos periodos de ventanas tan extensos? Porque hay en otros lugares que esos periodos de ventanas se han reducido a un mínimo, no a 40 días, son menos días, tanto en cualquier... No, pero en todos los exámenes, no solamente en VIH, sino en hepatitis, en fin, otras enfermedades. En otros lugares son mínimos. Te cuento. Los lugares mínimos para hacer es lo que se llaman las pruebas NAT de amplificación de ácido nucleico, que es biología molecular. Es un modelo que se ha hecho en el países del primer mundo, y que hoy ya en el momento actual, el impacto económico es tan grande que se están replanteando países de sacarlo. ¿Por qué? Porque sigue siendo válido que el donante sea voluntario y la entrevista de selección como la herramienta más oportuna para poder descartar esto. Con respecto a los test rápidos que se hacen en campaña, es principalmente VIH, pero recordemos que hoy por hoy, si bien es cierto que el VIH es una forma de transmisión, una enfermedad de transmisión por la vía sanguínea, la peor situación es con la hepatitis C y no con el VIH.
porque se ha convertido en una pandemia en el mundo. Hay calculado 1.000 millones de individuos en este mundo que están infectados con el virus de la hepatitis C. Y a pesar de las técnicas que se están utilizando es el mayor periodo de ventana. Y recuerden Por que lo tanto, nosotros la hicimos transmisión es un muy programa sobre hepatitis C y tampoco estaba contemplado la posibilidad de incluirlo en el famoso carnet de salud. O sea, como que hay todavía espacio para políticas en salud que tengan un objetivo así de llegar a más gente. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, hay sin espacio. duda. El tema es que, Sin bueno, duda. que se decida hacerlo. Claudia. Me quedó una pregunta. Primero que nada, recordar lo que recién comentó el doctor, que las premisas más importantes en este caso es cuidar al donante y al receptor, ¿no? Pero además me quedó preguntarle qué criterios se están tomando con los tatuajes ahora, porque ha crecido la población de gente tatuada. Un año. Un año desde el último tatuaje. Del último tatuaje. Después, pues, eso también viene con arraigos. ¿Por qué? Ustedes recuerdan que los tatuajes, las agujas se reutilizaban, como hacíamos antiguamente en la medicina, que se hervían y se volvían a utilizar. Bueno, hoy por hoy, prácticamente en nuestro país los tatuajes se hacen con todas agujas descartables. Sin embargo, como hay mecanismos de transmisión discutidos en el mundo, por seguridad se toma un año porque ahí tenemos realmente una seguridad prácticamente 100%, 99,9% de no transmisión de enfermedades asociadas a la técnica. Martín. A mí me gustaría preguntar si los donantes voluntarios y los donantes exigidos cambian, si hablamos de Montevideo y si hablamos del interior. Es decir, si hay más donantes voluntarios en el interior que en Montevideo. Hablando más que nada porque muchas veces en Montevideo se dice que vivimos mucho más apurados que lo que se vive en el interior. Sí, es cierto, un porcentaje. En las comunidades pequeñas realmente la donación, todos se conocen y entonces necesita, mira, Ismael necesita sangre y va la gente a donar ya de por sí. Es cierto eso, pero igual nosotros apuntamos a que realmente la donación de sangre se convierte en una economía de escala. Para ser más eficaz y eficiente es mejor tener pocos centros y tener salidas a la comunidad y trabajar con la comunidad. La donación realmente, si uno se pone, no contraindica que nadie trabaje, a no ser que sea conductor, piloto y alguna poca cosa más que lo que aconsejan la inactividad. El resto, O sea que ser eso habría que cambiarlo. administrativo, Que te den ser el día todo, entero libre, hay habría que que ir a sacarlo. una empresa y sacarle a un conjunto, a una población, y para eso hay que trabajar en la comunidad. Y realmente no deber dar el día libre, que es lo que uno piensa, porque en resumidas cuentas eso convierte o cambia esa voluntariedad por el tema de lo que hablábamos hoy, que los partidos, que es evidente y ningún banco de sangre te puede decir que los días lunes, cuando hubo un feriado el viernes o hay uno el martes, se llena de donantes de sangre y después el miércoles, jueves y viernes no viene nadie. Y eso es una realidad. Bien, ¿hay algún grupo sanguíneo que sea el más difícil de encontrar y que por ende pudiera merecer la población que posee ese grupo tenga mayor información, sea buscada, sea invitada de otra manera? Es de pública notoriedad el 0RH negativo. Uno tiene que tomar que Uruguay, dentro mismo de América Latina, es un país de emigrantes, principalmente colonias italianas y gallegas, españolas. Eso lleva a que la prevalencia, o sea, la aparición de la población sea bastante homogénea. El A y el 0, 44 y 46, se llevan el 90%. Y después el 11, el 13% RH negativo. Quiere decir que hay, ¿por qué? Porque el 0 negativo, la única sangre que podría recibir el 0 negativo en determinadas situaciones, porque en situaciones de emergencia puede recibir 0 positivo sin ningún inconveniente. Y es así que en los grandes centros de trauma de Europa y de Estados Unidos ya no se tipifica más el RH en las emergencias de politraumatizados y se hace con 0 positivo al barrer. Si no, miren ER, sala de emergencia, etcétera, y van a ver las heladeras en las emergencias con esto que les digo. Bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Cuando regresemos, retomemos un aspecto que usted lo plantea como que es el futuro y es la donación de plasma. Bien, pausa y ya venimos.